tenemos invitados, decíamos, aquí en la mañana de la Vide. Están con nosotros los concejales Marisa Ramallo y Pablo Sargentoni, aquí presentes en nuestra radio. ¿Cómo les va? Buen día, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Buenos días, Andrea, a vos y a todos los oyentes. Buen día, Andrea, y a todos los oyentes, ¿cómo les va? Los trajo el fresquito, qué bueno, qué bueno. Sí, totalmente. Bueno, yo la invitación viene de la siguiente manera. Bueno, hemos tenido en los últimos días del año 2020 la votación por el tema del aborto a nivel nacional. Y bueno, Pablo empieza a poner en las redes sociales, dice, el frente no es de todos, y empieza a tener expresiones. Yo le digo, ¿qué pasó, Pablo? A ver, contá. Porque eso, bueno, me dice, no, es el tema del aborto, no estoy de acuerdo, bueno. Y hablando un poco con Pablo, dice, en el mismo bloque que formamos parte, hay gente que está a favor, otros están en contra. Como en el caso mío estoy a favor, estoy en contra. Marisa, por ejemplo, Marisa Ramallo está a favor, dice, bueno, digo, vamos a hacer una especie de mesa, si les parece, y aquí estamos. Así que es un poco este tema. Bueno, cuénteme, cada uno de ustedes, digamos, bueno, cómo lo han vivido en esto. Veo, a vos, Pablo, te ha caído bastante mal, digo. No, a ver, primero agradecerte la invitación y cuando uno plantea esto que vos comentabas en un posteo, cuando decía el frente no es de todo, no está pensado en términos rupturistas, sino que está pensado en términos que, bueno, es una ley que evidentemente ha atravesado a todos los partidos políticos y no es hegemónica, es decir, que dentro del frente de todos hubo situaciones donde, bueno, hubo acuerdos y desacuerdos, si bien tengo que reconocer que la mayoría de los votos fueron del frente de todos. Pero bueno, las oposiciones más importantes fueron, por ejemplo, el senador Mayans, que tuvo una posición muy clara con respecto al tema. Lo mismo sucedió con otros partidos. Creo que va más allá incluso de izquierda, derecha, de creyentes, no creyentes. Es decir, es una ley que atraviesa la sociedad en su conjunto y que genera distintas posiciones al respecto. Y creo que esto habla bien en términos de los partidos, en términos de la democracia, donde no existe esta situación, ¿no es cierto?, en términos de la disciplina partidaria, que en temas tan importantes es bueno para la democracia que cada uno defienda sus convicciones, sus principios, desde el respeto. Es decir, lo que se ha visto es mucho esto, ¿no?, mucha cuestión, porque no se trata de un color u otro, es decir, es mucho más importante. No se trata de festejar una ley como si se ganara un campeonato de fútbol, no se trata de agraviar, es decir, es algo que genera, ¿no es cierto?, que debe generar un debate serio al respecto. En los días posteriores a lo que, bueno, a la sanción de la ley, me comuniqué personalmente con gente, con jóvenes que militaron una posición con la cual no comparto. Sí, de alguna manera le reconozco la militancia por una idea, puede ser, ¿no es cierto?, equivocada o no, cada uno lo evalúa. Sí le rescataba la cuestión de la militancia y sí me solidarizaba en términos de las agresiones que recibieron en las redes sociales. Yo creo que eso no colabora, ¿no? Si uno tiene una posición distinta, el otro no es mi enemigo, ¿no?, de un lado y del otro, ¿no? Es decir, un poco también erradicar estas cuestiones que tienen que ver con ser una sociedad madura y seria en ese sentido, ¿no? Por eso creo que es necesario aclarar esto, que son posiciones distintas, sí, irreconciliables, es decir, porque es difícil, ¿sí? Y tampoco entiendo la posición de un legislador, de un senador que está sentado en lo que es, bueno, un lugar de decisión, que llegue a una instancia de decir, bueno, estoy indeciso frente a un tema. Eso ya genera dudas de mi parte. No se puede tener indecisión en cuanto a esto, porque entonces no hay capacidad en términos, o está esperando alguna otra situación en términos de ofrecimientos, etcétera, etcétera. Creo que lo importante es esto, es el diálogo maduro, democrático, y que a veces los argentinos también no nos apasionamos con cosas que en realidad
no merecen un apasionamiento en términos de lo que te explicaba recién, que no se trata de que ganó uno, perdió el otro, ¿no? Una ley, a mí me pasa particularmente, es lindo cuando sale del Consejo Deliberante, cuando tenemos unanimidad, ¿no? Porque la mayoría es fácil. Cuando vos tenés mayoría, es decir, ahora eso, que es una ley, no significa que quede saldada una situación el 100%. Así que bueno, venimos acá un poco a exponer. Le voy a dar la palabra a mi compañera Marisa, que bueno, ella tiene una posición diferente a la que sostengo, pero bueno, que la respeto y somos parte del mismo espacio, y lo mismo creo que sucede en otros espacios políticos, ¿no? Yo creo que sí, lo he visto cuando habló en diputados, aquí la gente del PRO, de Juntos por el Cambio de Córdoba, Zoe del Chucaira, que está como vos, Pablo, en contra, totalmente en contra, y la miraba así con totalmente desaprobación, Brenda Austin. Sí. Eso lo pasaban, que está no solo a favor, sino que es una de las sí, activistas, ¿no es cierto? Exactamente. Eso ha pasado también, digo, bueno, me parece que le pasó a todos los partidos y a todas las fuerzas, ¿no? Bueno, Marisa, vos con un pensamiento, digamos, en este tema contrario al de Pablo. Sí, por ahí la palabra contraria suena como que discutís o que tenés una posición que por ahí tomás esta parte de la agresividad que hablaba recién Pablo, que la verdad que yo comparto el 100% que lo que ha dicho él con respecto a repudiar la agresión y solidarizarse con la gente que la ha sufrido, independientemente de la posición que tenga cada uno, en este caso, por una ley concreta como es la interrupción voluntaria del embarazo. Me parece que cuando llegamos y caemos al punto de agredir al otro, creo que no hay debate alguno. Yo no puedo debatir con alguien al que solamente es agresivo lo que sale de su boca. Con Pablo he podido debatir de este tema porque él en su postura tiene muchos fundamentos para decir por qué se planta en contra de la ley. Y yo tengo mi postura en por qué sí estoy a favor. Entonces ahí creo que sí el debate es bueno y es enriquecedor. Pero cuando del otro lado solo es una agresión y no hay nada concreto que se proponga, y la verdad que no tiene mucho sustento. Yo en mi caso ya hace mucho tiempo que al principio cuando se empezó a hablar de este tema, quiero decirlo con total sinceridad, la verdad que no me cerraba, mi postura era en contra, por un montón de cuestiones que uno trae en lo personal, por ahí en cuestiones, no sé si tanto religiosas, sino por ahí en lo que uno cree, en la fe, en la espiritualidad además. Pero sí, a medida que fui escuchando debates de médicos, de activistas, de mismas mujeres que han pasado por una situación que han tenido que llegar a un aborto, ya sea de manera buena o de manera clandestina, las dos son clandestinos, pero si tenías posibilidad de pago era de una manera y si no de otra. Cuando he escuchado todo ese tipo de debate he empezado y reflexioné sobre el tema. Y mi postura siempre fue, yo no estoy a favor del aborto. Hablar de aborto así como con esa palabra tan fuerte es dura, porque creo que ninguna mujer quiere pasar por una situación de esa. Pero sí estoy a favor de que se termine lo clandestino. Y para que se termine lo clandestino el Estado tiene que intervenir. Y cuando interviene el Estado es solamente haciéndolo a través de una ley. Y que esta ley tiene que ver con salud pública. Entonces, desde ahí fue mi postura decir, sí voy a apoyar esta ley. Sí estuve a favor cuando se presentó anteriormente que no pudo ser aprobada, con algunos puntos que por ahí no me cerraban. Creo que tal vez con el paso de este tiempo estuvo bien que en ese momento no se aprobara. Creo que esta ley es mucho más amplia y mucho mejor, porque aparte de eso fue acompañada con la ley de los 1000 días, que va en el acompañamiento de la mamá, del bebé y del niño hasta los 2 años. Creo que son complementos, que no es solamente que se haya aprobado una ley de interrupción voluntaria del embarazo, sino que hay otra ley que acompaña. Creo que llegar a la decisión de interrumpir un embarazo creo que es la decisión final. Por eso creo que hay que acompañar a las mujeres que llegan en esa situación para que, si la decisión es interrumpir el embarazo, sea de manera segura y legal
en un hospital público o en una clínica donde hoy en día las prepagas y las obras sociales están obligadas a cubrirla como una prestación más. Entonces, de esa manera terminamos lo clandestino, porque el aborto existe de hace años, años y años. Yo tengo historias que me ha contado mi abuela, que ya no existe más, de familiares de ella, mujeres, tías, hermanas y viceversa, que los padres en aquel momento las llevaban, se lo hacían y ni siquiera eran consultadas ni preguntaban si eran sí o era no. Era ir y Entonces, querer seguir ocultando esa situación hoy, en el 2021, ya que estamos, por más que la ley se aprobó en el 2020, me parece que ya era algo que no daba para más y creo que había que exponerlo y sacarlo a debate. Entonces, de esta manera, es para todas iguales, para todas. Hoy en día tuvimos dos posturas, una a favor y otra en contra, pero el día de mañana que una mujer tome una decisión de esta y necesite llegar a hacerse una interrupción voluntaria del embarazo, sabe que va a poder realizarlo. Y esta ley es para todas, no importa si estuviste a favor o en contra. Es una ley que nos va a regular a todas por iguales. Entonces, y lo clandestino nunca me cerró, porque digo, si estás en una posición económica donde podés pagarlo, todos sabemos dónde ir, con quién recurrir y cómo hacerlo. Y si no tenés dinero, porque sos de una familia humilde y demás, también recurren a lugares que sabemos después dónde terminan, que terminan en un hospital público y más de una se va su vida en eso. Entonces creo que esta ley llega para eso. Yo mi postura es, y siempre la apoyé, no estoy a favor del aborto, sí estoy a favor de que se terminara lo clandestino. La única manera es que el Estado intervenga a través de una ley y que sea salud pública. Así que mi postura es de ese lado y sí recalcar que la ley de los 1000 días me parece a mí que fue un proyecto bárbaro. Creo que es un complemento a la ley de la interrupción voluntaria del embarazo, porque creo que le va a brindar a la mujer esa contención, ese acompañamiento, y creo que tal vez muchas van a cambiar su decisión de interrumpir el embarazo. Pero si llegara a seguir esa postura de una mujer, sabe que va a poder realizárselo y que no va a correr riesgo su vida. Así que mi postura va por ese lado. Y yo creo que siempre es el Estado el que tiene que intervenir. Porque si no interviene el Estado en leyes como esta, seguimos en lo clandestino, seguimos en lo oculto y seguimos guardando bajo la alfombra temas que todos estamos en conocimiento y sabemos que sucedían. Uh-huh. Bueno, ahí tenés las posturas, ahí tenemos, bueno, en el mismo bloque ten distintas posturas. Y vos, Marisa, particularmente, ¿qué opinás de cuando Pablo pone el frente no es de todos? No, yo hace muchos años que nos conocemos con Pablo, de militancia y de caminar este lugar que hemos elegido, que es la política. La verdad que yo aprendo y he aprendido con él muchísimo, y yo cuando él puso eso yo sabía por dónde iba y sabía que era específicamente con este tema, pues sabía su postura. Nunca lo tomé que fue como algo rupturista o que se refería meramente a las cuestiones políticas. Yo ya estaba al tanto de su posición porque entre nosotros hemos hablado y lo hemos debatido, así que yo no lo tomé jamás como que era un quiebre en el frente de todos, porque aparte, como dijo él, esta ley fue algo que atravesó a todos los partidos políticos, no fue partidaria, porque en todos los partidos hubo a favor y en contra, y entonces creo que ahí hubo una línea, y creo que lo que se aprobó fue con la conciencia, el debate y la postura que cada uno tuvo frente a esta ley para que sea aprobada. Así que no, de ninguna manera lo tomé por ese lado. ¿Para cómo no te ayudó el presidente, Pablo? Porque viste que las primeras declaraciones hablan, bueno, lo tenía en mi plataforma, ya sabían que lo iba a hacer, o sea, sí, diciendo... sí. Ya sabían que no solo los que me votaron, vos inclusive que militaste también para él, y el otro tema de que el que estaba como en contra era como una hipocresía, ¿viste? Me pareció muy desacertadas para Corpo en un momento difícil de enojo, de tristeza. En esa situación, es decir, de lo que estábamos en contra, ¿viste? Cayó medio mal eso. De calificar, es decir, es justamente lo que yo acabo de decir recién, es decir, es respetar en términos la mirada de uno sobre otro y ser crítico.
Yo la escuchaba a Marisa y digo, sí, la sociedad tiene deudas muy grandes con la mujer en sí, que estamos hablando de un tema específicamente, y cuando uno habla de esto, es decir, pareciera ser que cuando se dice, bueno, esto del embarazo no deseado, que bueno, no es un problema de la mujer, es un problema de dos, porque para llegar a un embarazo es una cuestión de dos, y ahí hay un rol, una cuestión fundamental del hombre, que cuántas mujeres han llegado a decisiones difíciles en términos de presiones, ya sea del padre, de la pareja, etcétera, etcétera. Es decir, también implica una revisión a esta sociedad patriarcal en este sentido, de que, bueno, en realidad, cuánto de este problema tiene que ver. Ahí sí yo te lo puedo entender como una cuestión de hipocresía, en términos de muchas veces como el hombre se deslía de este problema, en realidad, o era el aborto o llevar la chica, cuántas veces se ha visto de las llevaban a un convento, tenía el hijo, lo daban en adopción, porque bueno, había que sacar la vergüenza de la familia en ese momento. Hoy no está sucediendo esto. Yo recuerdo los primeros casos de adolescentes embarazadas y yendo al colegio, donde no era la situación que hoy vivimos, es totalmente otra. Creo que ahí fue triunfando una postura a favor de la vida, ¿no? En contra de todas las cuestiones morales, etcétera, etcétera. Yo lo que veo de esta ley es decir que hay cuestiones ya específicamente jurídicas que son confusas, porque para poder sacar esta ley se debería haber reformado la Constitución, en términos que la Constitución misma, ¿no? En el inciso 22, entre 22 y 23, establece, bueno, que el comienzo de la vida es a partir de la concepción, donde sí como país adherimos a tratados internacionales. La Convención Americana de Derechos Humanos plantea el inicio de la vida, y te puedo nombrar, mira, ayer justamente por curiosidad, es decir, el padre de la genética moderna, Jerome Lejeune, fue el genetista que descubrió el gen específico que tiene que ver con el síndrome de Down, ¿no? Y hace unas declaraciones donde, bueno, establece, ¿no?, el padre de la genética moderna, que la vida comienza desde la concepción, ¿no? Es decir, ahí es uno de los puntos fundamentales. Hay dos cuestiones. Esta que te decía, una cuestión jurídica que no es menor, porque tenemos el Código Civil, donde ya se habla de persona, que comienza a tener derecho a partir del nacimiento, pero ya se habla de persona. Tenemos la Constitución, entonces hay una serie de contradicciones en esos términos. Lo que acaba de decir Marisa sobre la ley de los 1000 días, que está muy buena, pero ya esa misma ley dice que hay vida desde la concepción, ¿no?, de la protección, y por el otro lado tenemos otra ley donde en realidad ahí yo veo huecos y contradicciones en ese sentido. Yo considero, en términos a información científica, no me baso en cuestiones religiosas, que también son respetables, sí en cuestiones científicas, que el comienzo de la vida es desde la concepción. Entonces, y está mal expresado cuando uno dice interrupción. Cuando uno interrumpe algo es porque hay posibilidad de continuar. Cuando se produce un aborto no hay posibilidad de continuidad de la vida en esos términos. Entonces, por eso esto, ¿no?, de que la vida desde el comienzo es desde la concepción. Y por un punto, desde una visión humanista, ¿no? Y por el otro, esto en términos constitucionales, en términos legales, veo que hay contradicciones, entre lo del código. Viste que ahora se va a judicializar. Vamos a ver qué pasa con este tema. Sí, creo que si bien, bueno, ya está la ley, es una situación, lo que el Estado debe hacer, y todas las organizaciones que están a favor en términos de, como se dice, las dos vidas, porque bueno, también una cuestión de derechos, está el derecho a decidir la mujer, como se dice, sobre su propio cuerpo, pero en términos del derecho de alguien por nacer. Y puede ser de un tercero, que puede ser el papá, el progenitor. Entonces hay un cruce de derecho en esos términos, ¿no es cierto?, cuando estamos hablando de derechos. Yo veo esas contradicciones. Primero, una visión en términos humanistas, que la concepción comienza a partir, la vida comienza a partir desde la concepción. No es interrupción, porque la interrupción implica la posibilidad de continuar.
Y veo cuestiones que, por ejemplo, lo discutimos con Marisa, es decir, que, como dice la ley, que veo que una menor de 13 años, entre 16... Eso era terrible. Esa primera, después la cambiaron, creo, ¿no? Sí, como a ver, esta posible... Sí. Entonces, bueno, no puede ir a comprar una cerveza o una etiqueta de cigarrillo, puede ir a practicarse un aborto. Eso estaba medio complicadito, ¿no? Ahí también, sí. Yo creo que el debate, esto de que no era el momento, yo creo que es una ley que, a ver, nunca va a ser un momento propicio, si el debate hay que darlo. Y en términos, ya te lo digo, no personales, de derechos individuales, en términos de país, si uno lo ve en política poblacional, etcétera, etcétera, no tiene justificativo. En términos poblacional, un territorio tan extenso, con 40 y pico millones de habitantes, no tiene sentido, al contrario, debería existir una política de incentivar la población, porque eso nos va a dar posibilidad de tener un mercado interno importante. Ayer veíamos el registro civil nuestro, los datos, tenemos más fallecidos que nacidos. Entonces no nos sorprendamos después cuando hablamos de los censos y lo demás, es decir, si vamos a tener más geriátricos que guarderías, es difícil después pensar en términos de el trabajo, en jubilaciones de mejor costo, porque se nos va a envejecer la población. Y esto viene muchas veces a partir de los consejos de multinacionales, del mismo Fondo Monetario Internacional, que de alguna manera, ¿no es cierto?, aconsejan a los países en vía de desarrollo de las políticas de control de natalidad, que el peronismo siempre ha sido muy crítico de eso. La misma Eva Perón era crítica, es decir, hay un discurso, bueno, a las escuelas de enfermería que ella va a crear, donde, bueno, seriamente hace una advertencia a las enfermeras que no deberían prestarse esta práctica, ¿no?, tildada como de una práctica pequeña burguesa, de pequeña burguesía, que es otro de los mitos también, que yo creo que en realidad esto atraviesa todos los sectores sociales, ¿no? Y no tenemos datos precisos, yo no sé, pero a ver, o sea, de cuántas mujeres en el país han fallecido por situaciones concretas, pensemos en la región, pensemos en nuestra ciudad, sí tenemos datos de mujeres que fallecieron por cáncer de útero, de mama, etcétera, etcétera, que implicaría una política pública, de salud pública, en ese sentido. Por eso hay un mix de cosas que se dan, es decir, de no tener datos claros, porque se tiran cifras de los dos lados, ¿no? Se tiran cifras de cantidades, cuando en realidad no los tenemos, y que no es en este caso, solamente en nuestro país se caracteriza por no tener estadísticas, ¿no?, concreta. Entonces veo estos desajustes normativos, constitucionales, veo situaciones ya que tienen que ver más, bueno, con cuestiones ya de concepciones científicas y propias del comienzo de la vida, y un Estado que ponga el acento en estas cuestiones que te decía recién, que me parece muy bien, la ley de los 1000 días, pero lo veo contradictorio. Para el niño no deseado le ofrecemos la posibilidad del aborto, y para el niño deseado la asignación desde el primer momento. Es decir, y como, bueno, sí coincido con Marisa, creo que ninguna mujer va a ir alegremente a practicarse no una interrupción, sino un aborto. Se tendrá que trabajar en esto, los que no coincidimos en concientizar y que el Estado le dé herramientas, y es un compromiso de todos, porque como te decía en un principio, el embarazo, por lo que es la biología hasta el momento, implica 2 personas. Y cuando hablamos de personas gestantes, no, porque se usan muchos eufemismos, ¿no? Es decir, interrupción, personas gestantes, ¿quién puede gestar? ¿Quién tiene ovarios? ¿Quién tiene ovarios? Las mujeres, es decir, no cambiemos. Yo opino igual. No cambiemos los conceptos que... Lo veo muy centrado en la mujer, en algo que nosotros las mujeres solas tampoco no lo podemos hacer. O sea, es un tema de... Está todo el alineamiento de este feminismo medio de como que tiene algún tipo de, no sé, de postura muy radicalizada, ¿viste?
Y yo particularmente he leído bastante, sí he leído bastante las historias, ¿viste? De las personas que están, por ejemplo, a favor. Y hay gente que cómo ha sufrido, ¿viste? Yo me quedé, me daba pena, profunda pena, una vida terrible han tenido, que algunas han logrado a través de encontrar realmente en las pares, en las otras mujeres, ¿viste? No lo tuvieron quizás el apoyo ni en la pareja, ni... Y que es muy subjetivo, Andrea, porque claro, decir, ¿cuándo son las condiciones óptimas en términos de un embarazo? Es decir, todas las parejas se han dado situaciones, es decir, que no es que te sentás a planificar, o sea, son situaciones que se dan del embarazo, a veces con situaciones económicas, sociales, familiares, y hay gente que lo resuelve de una manera. Por eso hay, y recalco esto de la ley del 2010, que bueno, se tendrá que trabajar en eso. Es decir, hay que condiciones trabajar. Óptimas, eso es muy subjetivo, ¿cuándo están? La realidad es que los sectores más vulnerables no optan por el aborto muchas veces. ¿Sí? Es decir, optan por llegar a término. Y otros sectores no lo quiero generalizar ni decir bueno, esta es una ley de las chicas de clase media, porque me parecería muy, muy soberbio en ese sentido, ni tampoco decir, bueno, esto es una ley de que los pobres tienen los hijos, las ricas. Creo que no, que atraviesa a toda una realidad. Sí hay cuestiones, como te decía en un principio, de mucha cuestión de moral, de prejuicio, de un montón de cosas que tienen su impronta muy fuerte en la sociedad, y más que todo en sociedades más chicas, más conservadoras, donde sí, eso no lo podemos negar. Uh-huh. Y en Córdoba, ¿no? No sé cómo, justamente a ustedes les toca, ser dirigentes políticos en esta provincia, y bueno, tienen más sensibilidad, más sentido de cómo se está viviendo acá, en esta Córdoba, que a mí no dejó de sorprenderme que los 3 senadores nacionales, que son de distintos partidos o frentes, los 3 votaran a favor. Eso a mí no me gustó. Sí, que en un principio... Eso no me pareció muy, muy representativo, para nada. Yo creo, Andrea, creo que no es cuestionable el voto de alguien por la posición que sea, ¿no? Uno la puede compartir o no. Sí, lo que a veces hace ruido, que en poco tiempo una posición que se tenía en un momento se pase a tener otra posición. Eso es lo que ha generado en la sociedad puede ser también muchas dudas en el sentido del Senado, hasta el punto de llegar a decir, bueno, a mí en realidad esto no me representa, no es representativo, debería haberse optado por una opción de una elección, una consulta popular, donde sería más legítimo, donde yo deposito mi voto en función de lo que pienso y no de alguien que dice representarme, que en un momento lo elegí por una cosa. A mí no me parece que de los, y hoy tiene otra posición. Los 3 de Córdoba, los 3 en una provincia en donde me animo a decir, y lo digo como dice Pablo, tiene razón, de encuestas que he leído en medios, nada más, no tengo una encuesta, pero calculo que acá la mayoría está en contra de la ley, en Córdoba en general, y de los 3 a favor, vos sabés que me pareció medio raro eso. Aunque sea uno, ¿viste? Seguramente tendrán que dar explicación a su electorado, ¿no? André, vos dijiste muy bien, hay que leer, hay que informarse, no hay que descalificar, porque acá parecería que uno es retrógrado, el otro es progre, no existen estas cuestiones. No. Es decir, ¿cómo definís si una sociedad es progresista en términos de, bueno, en función de la amplitud de derechos? Pero el derecho implica también que mi derecho termina donde empieza el del otro. Yo puedo decir, bueno, el derecho de la mujer sobre su propio cuerpo puede hacerse un tatuaje, cortarse un dedo, pero cuando hay otra vida ya en realidad hay otro derecho en juego. Entonces, no, y he tenido discusión con compañeros y con Marisa lo compartimos, de decir que esta cuestión de descalificar al otro, de tildarlo de progresista porque está a favor, o retrógrado, o fascista, o de derecha, o antiderecha, es decir. Creo que no, que es mucho más amplio. Yo creo que exactamente, creo que el tema fue mucho más amplio, eso no ayuda ni colabora en nada, pero
por ejemplo, bueno, de todo lo que acaba de decir mi compañero recién, obviamente estoy en total desacuerdo en casi absolutamente todo. ¿En qué sentido lo digo? En el sentido de lo siguiente: no podemos decir que esta ley que se ha aprobado es para un sector o para otro sector. Yo creo que el tema del aborto en sí, la verdad que la palabra por ahí no suena como muy fuerte y muy dura y muy fea, pero nos atraviesa. Hay un tema, porque viste, se utiliza, eufemismos. Claro, se utiliza mucho, pero eso es un tema de comunicación. Se utiliza mucho distintas palabras, pero exactamente, pero creo que atraviesa todos los niveles sociales, sí, con una diferencia que la dije anteriormente, que por ahí esa clase media, si de alguna manera, como la expresó Pablo, si se quiere, con posibilidades tal vez de pagar por una práctica de esa, y tal vez un sector mucho más bajo que no tiene posibilidades de acceder a lugares muy precarios y sabiendo que corren riesgo la vida de la mujer. En ese sentido, vuelvo a repetir, lo clandestino no lleva nunca nada. Sabemos que existía, sabemos que la práctica se viene haciendo de hace muchísimos años. Todo lo demás, si es verdad, lo hemos discutido con Pablo, la parte legal, lo de la Constitución, desde el momento que la concepción de la vida, desde cuándo te consideran persona en el Código Civil o no. Sí, es decir, hay una contradicción, es verdad, es cierto que hay una contradicción. Lo que voy es que la ley, yo en mi postura de lo que yo pienso, creo que era necesaria para terminar lo clandestino. También creo que es necesario que de ahora en más, ya con una ley aprobada y que se tiene que poner en marcha e implementarse, creo que tiene que haber todo un equipo preparado para recibir esa mujer que llega a un hospital público o a una clínica privada diciendo que quiere realizarse una interrupción voluntaria del embarazo. Sí tiene que haber un equipo para acompañarla, para hablarle, para explicarle absolutamente todo. Y yo creo que muchas mujeres van a ir por otro camino, pero sí, esa decisión sigue en pie, que tengan un lugar donde hacérselo sabiendo que no va a correr riesgo su vida. Yo principalmente, mi postura es esa: no estoy a favor del aborto, sí en contra de lo clandestino, quería que se termine. Creo que esta ley, más allá de las diferencias y de lo que podemos plantear acá en este momento con dos posturas diferentes, creo que era necesaria en ese sentido. Pero también apunto a la ley de los 1000 días, que creo que es más que importante, y no coincido ahí con Pablo cuando dice la ley de los 1000 días apunta a acompañar a esa mamá con ese bebé. Sí, apunta a eso, porque apunta a esa mujer que continúa con el embarazo, que decide a lo mejor no realizarse la interrupción voluntaria del embarazo y continuarlo. Tiene que haber una ley que la acompañe, que la apoye y que esté ahí para acompañarla a ella, a toda su maternidad y al niño hasta los 2 años. Como también creo que tenemos que volver a la ley de educación sexual a las escuelas, a las medidas de prevención en cómo cuidarnos con los preservativos, con los métodos anticonceptivos. Creo que ahí hay que apuntar a unas campañas muy fuertes, y está demostrado en los países que ya hace muchos años tienen una ley como esta, que los abortos no subieron, que las estadísticas no subieron, al contrario, tienen menos cantidad. Y cuando Pablo dice no tenemos números, no hay estadísticas como por ahí del cáncer y demás, y no, las estadísticas no van a estar porque hasta el 2020 fue clandestino. Entonces, vos la estadística que pudiste sacar o tener es en base a los médicos que han dado sus testimonios, las mujeres que se han realizado un aborto, las enfermeras que participaron de eso. Entonces, las estadísticas del número concreto no van a estar porque era clandestino. Las vas a tener de ahora en más para poder saber si eso sube, baja, cuánta mortalidad tenés o no. Creo que es de ahora en más. Pero en los países donde esta ley ya hace mucho tiempo que está aprobada, no han aumentado la cantidad de abortos. ¿Pero por qué? Porque van acompañados con todo lo demás. Van acompañados con decir, llega una mujer y dice, quiero interrumpir un embarazo, pero tenés todo un equipo para acompañarla, para hablarle, para explicarle, y muchas cambian la opinión de llegar a eso y continúan con ese embarazo porque tienen todo un acompañamiento. Porque yo creo que una mujer que llega a esa decisión es porque quedó absolutamente sola. Yo
creo que quedó absolutamente sola en las condiciones que sea el nivel social que te toque vivir. Creo que quedaste absolutamente sola y que entonces esa es la decisión que toma esa mujer por ese contexto. Porque creo que si el contexto es distinto y vos sentís acompañamiento y tenés un equipo, más allá que no sea familiar y demás, pero todo un contexto que te está apoyando, que te está explicando, que te está acompañando en ese momento, yo creo que muchas van a rever esa situación y ahí están después las estadísticas que van a mostrar que los abortos no van a subir, pero sí que vamos a bajar la cantidad de mujeres muertas. Entonces números ahora no va a haber, porque la clandestinidad no permite tener números concretos y reales. Sí se basan en testimonios, en médicos y demás que han dado su parecer, pero creo que sí hay que apuntar fuertemente a las campañas de prevención, a la educación sexual, a este proyectazo de la ley de 1000 días, y me parece que la ley de interrupción voluntaria del embarazo es como que viene a no digo a complementar, pero sí a sanear una situación de que por años se vino dando la clandestinidad, y creo que el Estado no podía seguir mirando para otro lado. Y tal vez a lo mejor se plantea que por ahí no es una ley que es para todas, porque a lo mejor algunas estuvieron del otro lugar que era en contra, pero yo creo que sí es una ley para todas, en el sentido que hoy a mí me toca estar a favor de esta ley, tal vez muchas mujeres estuvieron en contra, pero creo que si en algún momento a cualquiera de nosotras nos llegara a pasar una situación por la que sea y tomamos una decisión como esta, la ley está para todas. Bueno, el debate también está acá, así que no, con respecto en términos de países, España avanzó con una ley también de aborto y tuvo que modificarla porque en sus principios no había dado resultados. Y acá si bien hay una cuestión que es legalidad o ilegalidad que está planteando Marisa, el hecho en sí que se plantea desde otra postura, ¿no? que la interrupción, que el derecho a la vida en términos que se hace en la clandestinidad o en la cuestión legal, creo que de alguna manera el resultado para la mujer es otro, ¿no? que en muchos casos es la muerte, pero el hecho en sí, el suprimir una vida, es lo mismo, practicado de forma ilegal o de forma legal. Sí creo que el Estado ha fallado en términos, porque pensando en el siglo XXI, es decir, hoy tenés todas las herramientas a disposición para planificar en términos familiares. No estamos hablando del 1800, es decir, ya cuando surge la píldora anticonceptiva y todo, o sea, hay una batería de dispositivos, de situaciones donde en realidad hoy la mujer sí tiene libertad en términos de poder elegir si quiere ser mamá o no. Obviamente que muchas veces, por eso ahí digo, el rol del Estado no llega con lo que es educación, con lo que es información, con todo esto para evitar la situación del aborto en estos casos, ¿no es cierto?, a partir de esta ley. Sí hay una cuestión ausente del Estado en esto, ¿no?, en decir que hoy es prácticamente imposible pensar en términos de si la mujer tiene información y tiene los medios que el Estado pueda llegar, poder planificar su familia. Es decir, no estamos hablando de nuestras bisabuelas que tenían 13, 14 hijos, donde ese era el promedio en términos familiares. Verdad, tenés razón. ¿Sí? Y si uno preguntaba a esas mujeres, ¿y estaban en condiciones, estaban todas las condiciones dadas para...? No. Desde lo económico, ¿se entiende? Es decir, sí. Yo creo que hoy contamos, gracias a Dios, con la ciencia, con un montón de herramientas que puede contar la mujer, que podemos contar como humanidad para poder planificar. Y el aborto debería ser una última instancia donde en realidad, bueno, ahí está el desafío de ofrecer a la mujer todas las oportunidades posibles en términos de esto, ¿no? Porque esto de lo deseado o no deseado a mí me suena muy subjetivo en estos términos, es decir, porque nosotros no sabemos cada uno de nosotros si fuimos deseados o no fuimos deseados en su momento, y acá estamos, y desde el momento de la concepción
existimos y estamos acá hablando. Es decir, que desde esa postura... No sabemos si fuimos tan planificados. Sin fanatismo, si fuimos planificados, fuimos un descuido, qué es lo que fuimos, pero... ¿Para qué estamos? Es decir, decidieron nuestros padres seguir adelante con la vida y bueno, y las instancias donde lamentablemente cuando hay riesgo de vida está contemplado, donde hay situaciones concretas también está contemplado en la ley. Yo creo que ahora, bueno, toda la militancia en favor de uno o de otra cosa, en favor de lo que es Provida, es ponerse a trabajar en función de poder acercar toda la información y todos los recursos habidos y por haber para que no se llegue a utilizar esta ley. Entonces, desde ahí creo que es el trabajo, porque bueno, la ley ya se sancionó. Puede ocurrir que venga otro gobierno y derogue la ley, porque son leyes, se pueden modificar. Y bueno, y exige esto, madurez de la sociedad y mucha educación en estos términos. Es decir, llegando al siglo XXI, hoy no puede ser la opción, ¿no es cierto?, ir a la práctica de la interrupción de un aborto. Como decía Marisa, que creo que ninguna mujer, porque toda la que ha pasado por eso le ha generado una situación no muy feliz. Entonces, si tenemos las herramientas para evitar todo eso, que lo evitemos y no convertir esto en una cuestión de un River Boca, de que sea más una cuestión no tanto de salud pública, sino una cuestión ideológica, de que triunfe una mirada feminista o llame como se llame por sobre otra. Que, a ver, lo opuesto al feminismo es el machismo, y si no queremos machismo tampoco implica feminismo, porque implicaría lo mismo pero desde otro lugar. Así que, bueno, cada uno que tenga sus convicciones y lo trabaje, lo hable y lo milite desde el lugar en el que está. Muy bien. Bueno, ¿les parece? Vamos a una pausa, después seguimos con otros temas. Aquí tenemos como invitados, le reiteramos a nuestra gente, a los concejales Marisa Ramallo y Pablo Sargentoni, en esta mañana, la mañana de la Vive.